Aprovechamos para darle la bienvenida a la profe María Mena, docente de la Universidad del Valle. Profe, buena energía, ¿cómo estás? Bienvenidísima a nuestra Profe, sala. buena energía para ti, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en una fecha tan especial para el pueblo negro y para todo el pueblo colombiano en general. Muchas gracias. La educación, profe, ¿ya está? ¿Ya está? Sí. Ah, bueno, espere, porque tenemos unos temas bien interesantes por hablar, pero primero finalicemos esta receta que, mírenme, esto se ve espectacular. El secretario Oscar Lenis dejó diciendo, mi parte se la dan a la profe María, ¿o no? Ah, sí, Bueno, pues para la profe María, qué mejor bienvenida en nuestro programa. Antes que nada, agradecerle porque usted forma parte de esta lucha y estos 174 años muy bien luchados por toda la población y los que no nacimos como parte de esta población, pero si lo adoptamos con respeto, también le agradecemos a ti, a Dani, a todos los que pasarán por nuestra sala hoy y tienen derecho ustedes primero a probar. Pero en la mente, porque primero voy yo. Así que... ¿Por qué me ilusionas así? No, Dani, porque primero voy yo. Sople que se quema. fantástico. Delicioso, delicioso. Fantástico. ¿Qué? Ese La pumo profe, es de fantástico. bueno. Riquísimo. ¿A qué te sabe en la mente? Uy, Dios mío. Bueno, antes que nada, agradecerle a nuestro La chef. mente no sabía nada. Sus manos Gloria. mágicas, toda la preparación del día de hoy. Mire, nosotros vamos a brindar, el chef y yo, por este plato espectacular que nos hemos preparado el día de hoy con bichecito. Cremita de biche, esencial, abre el apetito el dulce, Ok. o después de comérselo, ayuda mucho la digestión, por eso me encanta acompañarlo con Pues tú a mí cremita me de dieron biche. tetero de biche porque yo mantengo muerto de hambre. Gracias, chef, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, buena energía. La receta ya está a través de nuestras redes sociales, pendientes porque ahí está el paso a paso y lo que hicimos el día de hoy. Compañeros, ya los vamos a compartir tranquilos y vean la conversación con nuestra invitada el día de hoy. Chef, buena energía, muchas gracias por acompañarnos y por Felicitaciones, chef. Ahorita probamos. Felicitaciones. recordarnos la importancia de la cocina dentro de la construcción colectiva, dentro de nuestras comunidades, dentro de esa conservación de memorias a través de los sabores. Yo creo que la cocina, profe, siempre ha sido un epicentro de encuentro para las familias negras de nuestra región y de nuestro país, pero otra de las cosas muy importantes que debemos hablar es la educación y cómo esto se convierte en una oportunidad del mejoramiento de la calidad de vida, de condiciones dignas para nuestras familias. Hablemos un poco usted que ha hecho esta labor de la docencia durante tantos años. ¿Cómo está la educación para las comunidades negras de Colombia? Bueno, con las gracias nuevamente y con el saludo para toda la audiencia. Es muy importante pensar en algunos tópicos que nos ayudan a hilar toda esta conversación. Fíjate tú que cuando llegué y empecé a sentir los olores de la comida, de la preparación, pensaba en proyectos pedagógicos que nos permitieran que los niños sintieran orgullo de comer lo que se comen, de establecer la red de cómo llegan los alimentos a nuestras casas, ¿sí? Más allá de ir al supermercado y comprar las cosas, de dónde vienen, quiénes las cultivan, de dónde vinieron ancestralmente todas estas semillas. Esos son proyectos educativos fabulosos que necesitamos rastrear y tener en la órbita, por ejemplo, para un día como esto, y darles toda la visibilidad posible, porque esa es la manera en la que los niños pueden crecer sintiéndose parte de una comunidad tan grande como es la comunidad de la diáspora africana, y entender, digamos, todas esas procedencias. Las procedencias de las semillas es inentendible sin la historia de África. Es absolutamente inentendible que hoy tienes tomate para echarle a las salsas, para echarle a las pastas, y que esas semillas fueron traídas de África. Entonces nos permite vincular una serie de actores, de redes, de procesos y sobre todo de testimonios para un día y una fecha tan importante como la que es hoy, el Día de la Afrocolombianidad. Profesora Mena, ¿qué papel juegan las mujeres afrocolombianas en la transmisión y la preservación de esas tradiciones culturales? Es nuevamente incomprensible que tengamos saberes ancestrales sin las mujeres, porque las mujeres son las que cuidan primariamente la vida, son las progenitoras del cuidado materno, de la lactación, de las fórmulas para cocinar,
para vender los alimentos también, porque muchas de ellas, digamos, todavía tienen emprendimientos muy locales, muy pequeños, y a través de esas tradiciones es que se conserva toda una larga memoria africana que se expresa en los distintos territorios, en los distintos platos, en los distintos saberes. Entonces las mujeres tienen un papel absolutamente fundamental en lo que hoy heredamos como una cocina y una gastronomía ancestral y llena de productos de larga data desde el continente africano hasta América. No, y el papel para la salvaguarda de la vida tan importante, profe, la labor, por ejemplo, de las parteras a mí me parece loable siempre, porque tal vez si no lo hubieran, pues no tendríamos esa garantía para la vida, para dar vida, entre muchas otras cosas, los saberes ancestrales como el biche que lo mencionábamos ahora, donde las mujeres juegan un papel fundamental, los cantos, la medicina ancestral, las mujeres sobanderas, mejor dicho, un sinnúmero de expresiones. Definitivamente hoy 21 de mayo es una fecha en la que nos sentimos orgullosos, en la que miramos hacia atrás, miramos hacia el frente y miramos hacia adelante también. ¿Cómo ha sido nuestra historia? ¿Quiénes han hecho parte de ellas? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué aportes han hecho las comunidades negras a la construcción de este país? ¿Y qué retos tenemos hacia adelante? Todo eso lo conmemoramos hoy, 21 de mayo, donde en Tardes del Sol conmemoramos la afrocolombianidad. Hoy, 21 de mayo, en Colombia, se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad, fecha exacta en que se abolió la esclavitud en el país, en 1851, hace 174 años. Un día como hoy, esta ley fue sancionada por el presidente José Hilario López y se estableció que todos los esclavos en el territorio quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852. Este proceso de abolición fue un hito importante en la historia de Colombia, marcando el fin de la esclavitud en el país. Una fecha declarada por el Congreso de la República como un día para rendir honor a sus aportes y a la reivindicación de los derechos. Los afrocolombianos incluyen los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, al igual que los palenqueros de San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, fundado en 1603. Se estima que los afrocolombianos representan una parte significativa de la población colombiana. Según el censo del 2018, los afrocolombianos superan el 9% de la población nacional y que están distribuidos por todo el país, con una mayor presencia en el Pacífico, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño, y en el Caribe, en Bolívar, Sucre y Atlántico, siendo Cali, la capital del Valle del Cauca, la ciudad con mayor población afrodescendiente de Colombia, con presencia de más del 28.6% de los afrocolombianos. Hoy, 21 de mayo, rendimos homenaje a quienes buscaron la libertad, entregando su vida, pero también conmemoramos a quienes en la actualidad lideran la lucha por la igualdad y no discriminación. Ya son más de 170 años en los que el pueblo afrocolombiano le ha entregado su esfuerzo al país. La música de marimba y los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de la cultura afro se destaca el biche, una bebida ancestral y patrimonio cultural del Pacífico. De la producción de este producto se deriva la economía de algunos hogares afrodescendientes del Pacífico. Dentro de la normatividad también existe la Ley 70 de 1993, también conocida como la Ley de Comunidades Negras. Es una norma que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que habitan en las zonas ribereñas del Pacífico y sus alrededores. En esta fecha además se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO en 2001. A las 2 de la tarde, 40 minutos, hoy Dani y Mauro, junto a nuestros invitados, pues son los encargados de culturizarnos y yo de probar las delicias de nuestro Pacífico colombiano. Luis Fernando Velasco no tiene nada que ver ni con la política ni con la música. Es el encargado de, con sus manos y con sus saberes, hoy en esta segunda parte, preparar con nosotros una chuleta con camarones. Bienvenido, buena energía, Luisito. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente a contarles a nuestros televidentes que vamos a preparar. Ojalá le alcance a la profe el día de hoy, porque al otro invitado lo tuvimos a punta de agua y escupa, diría mi mamá. Que no tenga la suerte de Oscar, porque A punta del olor. No me toca nada. A punta, profe, tranquila. Vamos a decir nuestros ingredientes rápidamente entonces para que la profe Listo. alcance a probar. Ingredientes tenemos una migajita de pan. Esta la
Ahogamos un poquito más con un poquito de ajo molido, un poquito de pimienta, ¿listo? Ah, ok. No es Un la poquito más fuerte, convencional. no la ¿verdad? convencional, y procurar que no esté tan gruesa, que sea un poquito más espolvorienta, ¿listo? La chuleta necesitamos que no salga tan gruesa que se vaya a quemar de pronto. ¿Se pasa por un cernidor, chef, para que pase eso? Sí, exactamente, se pasa por un cernidor. Listo, tenemos un adobo que es muy de nosotros, tiene todas las hierbas, tiene el oreganón, tiene un poquito de cerveza y ajo. Y tenemos un quesito, carne que vamos a usar para echar la salsita del Pacífico. ¿Listo? Ok, perfecto. Y lo Vamos a acompañar hacer con platanitos, que es muy Re del Pacífico. Exactamente. Vamos entonces a nuestra preparación. Perfecto. Bueno, Vamos con el plátano. Que debe estar bien verde, ¿cierto, chef? sí, debe Para- estar bien verdecito. Necesitamos sacar unas buenas tostadas de plátano. Entonces aquí vamos a empezar. Del Pacífico aprendimos, uy, me encantaría que hiciéramos ese numeral del Pacífico que aprendimos. Por ejemplo, yo en la gastronomía aprendí que cuando uno va a comer banano en el Pacífico no es el amarillo pecoso que sabe que queda para los helados, que sabe dulce. No, es el banano que se pone en las preparaciones. A mí me sabe más a plátano porque es un banano más verde, ¿no, Dani? El banano de cocinar Ajá. tiene que ser verde, banano de verde. cocinar, El del digo eso. tapado, el que fritan también. Yo no lo quería al principio y luego empezamos a tener una relación bonita. Ahora tenemos 4 hijos. Mentira. Yo no lo quería al principio, pero le empecé a coger un aprecio especial. Y aquí estamos utilizando plátano de plátano, que sí es tradicional de la cocina del Pacífico, y en Colombia somos muy plataneros. Este lo estamos poniendo en, Tiritas de plátano. que quedan como los pataconcitos de paquete. Exactamente. Ajá, Muy bien. chipsitos. Mira, hay algo muy interesante y es que el plátano hace parte fundamental de las comunidades negras del Pacífico, donde tenemos más de 50 variedades de plátano. ¿Qué? Está, más de 50, Vico. Está el popocho, el plátano hartón, el guineo, hay un, Ay, el el guineo es primitivo es delicioso. Los guayabos también, que frito sabe riquísimo. Y así como que cada territorio en los diferentes departamentos tienen unas variedades de plátano que se utilizan de maneras distintas, ¿no? Algunas para las sopas, el sancocho, los caldos, otros para freír, otros Otro para el tapado. para el tapado, y eso sí que es una riqueza que tenemos, que nos da la biodiversidad y la abundancia de nuestros territorios. Ese es un del Pacífico aprendí porque yo no tenía ni la menor idea. Uno solamente conoce plátano maduro, pintón, que es de los pellizcos. Pintón de los pellizcos es porque uno lo mandaban a comprar o maduro o verde y uno llevaba el pintón y eso era para un pellizco. Y el plátano verde. Y ya ¿cuál dijo la profe ahora? primitivo? El guineo, no, el guineo. Bonito el guineo. Que es muy para nosotros acá en Cali de caldos o de La sopa. sopa de guineo. Los espesa, las espesa, las sopas o los sancochos. Y aquí ya vamos avanzando en nuestra receta, compañeros y televidentes. Estamos poniendo nuestro adobo, las hierbas de azotea que fueron, eso es licuado, ¿no? Sí, eso todo es licuado. Sí, señor. Sobre la chuleta. ¿Esto es cerdo? Uy, esa Sí, eso es chuleta va a cerdito. quedar, mejor dicho. Es que yo digo que plato del Pacífico que no tenga su tostada de plátano al lado no deja de ser plato del Pacífico, ¿no? Sí, tienes Eso razón. es típico. Y Del- además eso es lo que uno anhela, ¿no? Del Pacífico, sabes que también aprendimos, Mauro, que no solamente son los frutos del mar. Dani lo dice muchas veces cuando nos ilustra sobre el hermoso Pacífico en nuestro país, y es que hay de monte, de mar, y precisamente por eso el cerdo está río. en nuestra preparación el día de hoy, porque no todo tiene que ver con pescados nomás en el Pacífico, que eso también puede ser una idea equivocada de la gente, ¿no? Hasta la profe nos puede ayudar en eso, y es que la gente piensa en solamente eso. Entonces uno lo que va viendo en el petróleo, y muchas veces en el petróleo no está esa oferta. Uy, Dios mío. O si está, cuidado con el aceite caliente, o si Tan está, pero la destacada. gente piensa que la comida del Pacífico es camarón, o encocado, piangua, tollo, y pare de contar. Muchas veces sí está, pero, por ejemplo, si hablamos de la cocina chocuana, está la longaniza, el está el arroz chicharrón con ahumado. Uy, No. Hay una ¿hace cuánto variedad no de- almuerza? Demasiado para... La doctora apenas Para se este simbra, ¿no? momento. Ella apenas se simbra. ¿hace cuánto no almuerza, profe? Bueno, ¿aquí qué estamos haciendo, chef? ¿Listo? Aquí ya terminamos de apanar la chuletica, ¿listo? Uy, Aquí ¿quedó? ya está con todo el adobo, exactamente eso, para llevarla a la paila, ¿listo? El aceite Vamos a debe estar comenzar. bien caliente, ¿verdad? Casi que me volteo esa paila caliente. Cuidado. Casi Ay. Cuidado, sí, ¿Listo? Aquí vamos a comenzar con los platanitos, vamos a hacerlo de primero para que no suelte la mirringa que se le dice al ripio que suelta la qué? chuleta. La mirringa cuando La se mirringa. cuando suelta un ripio en el aceite y eso se le pega a las tostadas
o a los platanitos si lo hacemos primero con la chuleta. Ah, Entonces primero hacemos las chuleticas Como para que el nos salgan ripio. bien limpios. Sí, exactamente. Claro, el ripio. claro. Me acordaste de mi abuela que le decía a las moneditas pirrongas. Las pirronguitas de plátano y literal son moneditas. Secretaria, hemos hablado un poco como de esa historia, de las realidades que hemos atravesado, pero ¿tú qué crees que son esas cosas también positivas que tenemos comunidades negras, que son muchas sin lugar a dudas y que nos trazan un camino hacia adelante? Yo creo que hay muchos avances y hay muchos desafíos. Eso tenemos que tenerlo también muy claro para sentir que no hemos llegado todavía a donde tenemos que llegar, que tenemos todavía un largo camino por recorrer. Pienso, por ejemplo, de manera muy positiva que el país entero esté hablando hoy de la afrocolombianidad. Eso es un asunto que hace 30 años no lo teníamos así de claro. Que en cada colegio, así sea una mínima expresión, estemos hablando de la afrocolombianidad como un patrimonio universal. Que hoy tengamos asiento en la Unión de Estados Africanos. Eso es uno de los avances políticos más impresionantes del siglo XX y del XXI. Que tengamos una política contra la discriminación racial, absolutamente necesaria, fundamental para proseguir en este camino andar. Otro asunto absolutamente positivo es que en las escuelas, a pesar de las críticas que yo tengo con temas de educación y de cátedra, que en las escuelas hayan maestros sintonizados con estos temas y que le estén diciendo a los niños, esto te pertenece, esto es parte constitutiva de tu identidad. Eso es, me parece absolutamente fundamental. Y creo que en la medida que vamos avanzando y diciéndonos, vamos por más, vamos a tener más instancias de protección y salvaguarda de la vida, de los saberes ancestrales, de las maneras en las que hemos amado este territorio, que lo hemos conservado, que hemos llevado a cabo cantidades de actividades para decirle a este país cómo queremos ser representados y cómo queremos que nos representen. Eso es un diálogo que hace 30 años era imposible. Entonces me parece que han sido muchísimos los éxitos con todos los desafíos que todavía tenemos. Doctora Mena, pero usted también es profesora universitaria, usted es profesora de la Universidad del Valle. ¿Qué papel juega la universidad en preservar todo este tipo de saberes, en salvaguardar este tipo de saberes? Yo digo alrededor de las universidades 3 elementos importantes. Yo digo, ya logramos cupos diferenciales, es decir, que una estudiante negra que quiere estudiar medicina, psicología, coloque en su formulario que ella es afro, o que es negra, o que es raizal, o es palenquera, ya le da una entrada distinta a la universidad, per se, por ese cupo que está allí abierto. 2, en esas acciones afirmativas hemos ganado un componente que también es fundamental y es que las universidades en las políticas de bienestar institucional se fijen en los rezagos de las comunidades negras, por ejemplo, del Pacífico. Entonces nos estamos peleando temas como un semestre cero, donde estas comunidades cuando entran a las universidades tengan elementos de mayor protección para nivelarlos versus el resto de estudiantes que vienen de capitales y que no tienen pues, los mismos índices de calidad educativa. Y un tercer asunto que es mucho más complejo en las universidades es, bueno, y ahora curricularmente, ¿cuál es el desafío? Es decir, cómo introducimos en los cursos, en los seminarios, en los procesos de extensión, toda esta historia de la afrocolombianidad y de las diásporas africanas en general. Entonces, yo creo que viene la educación. El papel de las universidades es fundamental porque además allí se nos forman los maestros, que son los maestros que van a ir a las plazas de educación y de cátedra de estudios afrocolombianos a forjar una nueva narrativa de la identidad nacional. Esto es fundamental, que un niño escuche que su parentela del norte del Cauca, que es un asunto que a mí me ha interesado mucho, parentelas en el norte del Cauca que conservaron sus apellidos africanos. Entonces estamos en el territorio de los Biafara, de los Balanta, de los Zapata, de los Lucumí, de Arará. Esto es una potencia impresionante decirle a los niños y conectarlos con un mapa de África y decirle, tú vienes de allá, mira tu apellido es de esta región del Calabar. O sea, tenemos una potencia ahí
identitaria que tenemos que seguir profundizando en las universidades, en los colegios, en las instituciones educativas. Bueno, Muy bien. profe, pues qué bonita experiencia la que tenemos, quienes tenemos la posibilidad de escuchar. Además, porque ahora hablábamos con nuestro invitado anterior, este tema de la cátedra que infortunadamente no estuvo en la época de muchos de nosotros cuando estábamos en el colegio y que veíamos en la discriminación una manera de ofensa, ¿no? Y era, entonces te digo lo que te veo, pero no lo que representa realmente, y esto es parte indispensable de ese trabajo de 174 años que lo recordamos. Dani ahorita decía algo muy bonito, que lo recordamos, pero no con dolor, ni con tristeza, ni con el sufrimiento, sino con la forma resiliente y lo que ha pasado, sin dejar de reconocer todo lo que se ha tenido que luchar. Y pues no hay nada más rico que disfrutar también de lo que hemos aprendido de ustedes en tanto tiempo. Y por eso, como población, porque como seres humanos todos aprendemos todo el tiempo, y por eso los voy a invitar de este plato a degustar a los tres. Ay, Ay, muchísimas qué gracias, ya era Ya hora. empieza- de hecho, Es que ya era hora. la maestra me merece un biche antes de irse. Por favor. Para que vea, un bichecito, por favor. Maestra, usted no le haga caso que con esto viene enredando a todo el mundo para no darle de la comida, Daniela, del pero plato ¿por- fuerte. Porque eso es tan ranas y esa era la forma, pero eso era un arreglo de nosotros. Déjeme decir lo siguiente. Cuando hablamos de 174 años, estamos diciendo de la abolición hacia acá. ¿Es cierto? Y resulta que ahí hay que sumar los tiempos africanos. Entonces, les invito a colocar una especie de numeral 174 más, para que Me se encanta. quede la idea de que Claro. antes de eso existía toda una riqueza, todos unos valores, todos unos pueblos, unas comunidades clánicas que Claro. tenían también unas historias absolutamente milenarias. Entonces, les invito a colocar eso. Es un poco decirse, cree que la historia negra no comienza con la esclavización, Así es. que hay historia por detrás de eso muy importante como la trata transatlántica, de cómo centenares de personas llegaron hasta Colombia y otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, con el tema de los cultivos de algodón, Sí. mejor dicho, a diferentes partes, y cómo han resistido también. El reconocimiento a mí me parece fundamental cuando uno conoce, pero además reconoce la historia y los diferentes momentos que se han atravesado. Es mucho más fácil romper con esos imaginarios violentos, agresivos, racistas, porque decimos, bueno, reconozco la diferencia que hay aquí, reconozco las luchas, la resistencia, reconozco las características culturales, fenotípicas, genéticas, De acuerdo. todo lo que podamos reconocer del otro en su diversidad étnica nos permite abrazarnos como comunidades distintas, diversas, pero con un origen que viene de alguna manera encontrándose. Ajá, así es. Y la siguiente invitación es directo para el sistema educativo. Y es que la cátedra no puede ser solamente las actividades del 21 de mayo. Eso es muy problemático para los niños porque les genera la idea de que hay un día donde son importantes y al otro día se acabó la afrocolombianidad. Entonces, por favor, yo les invitaría a que nos armemos una campaña o una estrategia de divulgación donde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se ponga en el centro de nuestro trabajo y nos permita entonces enviarle mensajes positivos a los niños y a las niñas que están en el sector educativo y a las maestras a las cuales siempre le estamos pidiendo cuentas de la implementación de la etnoeducación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pues, Muy profe, bien, doctora. nosotros queremos celebrar el Día del Profe, no sí la conmemoración de la afrocolombianidad, listo, pero el Día del Profe para Mauro y para la profe... Ay, Dani no es profesor. Ay, pero yo te puedo enseñar un par de cosas. Luis Fernando, buena energía, muchas gracias. ¿Qué tal esta receta tan espectacular? Esto va directamente para los Ay, profes. Dios ¿ok? Tómensela, doctora, para que le abra el apetito. por No se favor. vaya a quemar, profe. Recíbalo Yo así le de las recibo la orejitas. copa, Qué le bien. ¿Sabe que Para la profe. Lo peor Buen es provecho, que, doctora ¿sabe Mena. que en el Pacífico y más las comunidades negras sí que sabemos del compartir? ¿O no, profe? Espérate que Es uno esto- llega a una casa de mira. nuestros territorios y cocina, si son 5, cocinan para 10. Ay, Siempre hay mínimo. para compartir. Pero la profe odiosa, mire que no ha Profe, compartido. pero ofrézcame que yo Que estoy diciendo una cosa y usted ni me ofrece. Apenas va a comenzar. Gracias, doctora. Chef, Ella muchas apenas está comenzando. gracias. Está delicioso. Venga para acá, buena energía. gracias. Gracias por acompañarnos y por enseñarnos esta receta deliciosa. Y a usted, profe María, gracias por esa labor de la educación y de la etnoeducación tan importante. Hoy hemos aprendido muchísimas cosas, reflexionamos y creo que es el llamado
a la conciencia de muchas personas negras y no negras a seguir contribuyendo en colectivo a este camino bonito de nuestras comunidades. Así que buena energía, profe. Y además ya me contó Gracias. que pasa por mi casa, yo en Quinamayo. Es cliente del emprendimiento sí, familiar. sí, Dani, señor. para ti y para mí, este delicioso migado de pan con agüita. Vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar más de nuestras tardes del sol, el miércoles de Sazón Casera, conmemorando la afrocolombianidad.